Grabación. Bien, muchachos, como les venía diciendo, el día de hoy vamos a trabajar la temática asociada a calor y temperatura, ¿sí? Corresponde a uno de nuestros indicadores. Vamos a estar trabajando en ella. Vamos solo en esta primera actividad, si nos da el tiempo en la segunda. Entonces vamos a estar trabajando en ella allí, hablando sobre algunos conceptos que serían muy pertinentes que nosotros tuviéramos en cuenta aquí, ¿sí? Este indicador tiene, digamos, varias temáticas que trabajar. Sí, vamos a abordar algunas de ellas. Digamos que la relación que existe entre calor y temperatura la vamos a estar abordando allí. En la guía les comentan de varios tipos de relaciones dependiendo de la masa, dependiendo de los valores de temperatura, de cuál se mantiene constante, de cuál no, de cómo varía una con respecto a la otra. Sin embargo, el día de hoy, muchachos, vamos a estar trabajando en un tema en particular y ese tema se llama calor específico. ¿Sí? Es el tema que vamos a tratar el día de hoy. El calor específico y es el tema que se asocia directamente a la primera actividad. ¿Sí? El calor específico, muchachos. Sí, haciendo un recorderis ahí importante entre lo que es calor y temperatura. Vamos a hacer primero antes una definición rápida de cada uno de los dos y viendo más que todo su diferencia y la forma en la que estos se presentan en la vida física en general, ¿sí? Entonces, bien, primero hablemos un poco acerca de lo que es la temperatura. Es muy importante que lo recordemos, no está de más decir o recordar cuál es la temperatura y de qué dependería la temperatura. Bien, a modo de recorderis, muchachos, es muy importante que recordemos que los objetos en general, ya sean en cualquier estado en el que se presenten, van a tener partículas internas. Ellos van a poseer partículas internas allí, todos. La temperatura, muchachos, va a jugar un papel muy importante, ¿sí? Es simplemente la medición, la temperatura va a ser la medición de cuánta energía está teniendo ese cuerpo en el momento, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos con la temperatura es medir, tomamos una medida que se asocia a cuánta cantidad de energía está teniendo un cuerpo, manifestándose en medio de energía térmica y también mediante la energía cinética de sus partículas. Ahora, cuando yo me refiero o hablo de energía cinética de las partículas, me refiero a que todos los objetos en general, muchachos, van a tener que sus partículas internas van a manifestar movimientos dentro del cuerpo. Son cosas no visibles ahí a nuestra vista, se puede decir, pero existen. Este movimiento de las partículas existe. ¿Y qué ocurre? Que ese movimiento se asocia a un tipo de energía que se llama energía cinética, una energía de la que hemos hablado anteriormente. Entonces, podemos decir, muchachos, que la temperatura allí es una medida de la energía cinética promedio de todas las partículas internas. También podemos decir que la temperatura allí va a ser una medida de cuánta energía térmica puede tener un cuerpo. Y podemos decir, muchachos, que la energía térmica es el tipo de energía que se asocia a la temperatura. Son factores importantes allí que recordemos, que tengamos en cuenta, son aspectos generales de lo que es la temperatura. Listo, ahora hablemos un poco de lo que es el calor, ¿sí? De cómo se puede presentar el calor en el ambiente. Bien, el calor es un término que nosotros usamos muy jocosamente. Con jocosamente me refiero a que lo usamos muy desprevenidamente. Tenemos a Andrea Mercado que levantó la mano. No sé si tenga alguna pregunta, Andrea Mercado.
profe, ya aquí por mi casa está cayendo un palo de agua y ¿Me puede tengo volver a repetir lo que dijo ahorita, conexión. profesor? Ok, antes de escuchar lo de mercado, ¿qué dijo Pino ahí? Lo de la lluvia, ¿no? Está lloviendo durísimo, profe, y tengo mala la conexión y me sale conexión inestable y que me haga el favor de volver a repetir porque me escuché porque se quedó todo eso pegado. Ah, ok, ok, listo. Yo también, Vale, profe. vale, muchachos, listo. Vamos a repetir, no se preocupen. Eso yo. No se preocupen, muchachos. Por acá ya paró de llover, pero ajá, digamos que ya está lloviendo por su lado. Listo, muchachos, vamos a repetir. Decíamos que la temperatura es una medida de la energía cinética promedio que tienen las partículas. Es decir, esa energía cinética que tienen esas partículas ahí, entre mayor sea, mayor valor de temperatura estará manifestando ese cuerpo. ¿Sí? Entonces, si un determinado cuerpo está aumentando su temperatura, si digamos que la temperatura de ese cubo aumenta por cualquier razón, entonces lo que va a ocurrir es que la energía cinética promedio de sus partículas va a aumentar en función de cuánto aumenta esa temperatura. ¿Sí? Entonces nosotros decimos que la temperatura se asocia a la energía cinética promedio de las partículas internas. También decimos que es una medida de la energía térmica de un cuerpo. Y esta energía térmica va a ser allí ese tipo de energía que se asocia a la temperatura. Son los factores que debemos tener en cuenta cuando hablamos de ello. ¿Qué más podemos decir rápidamente? Que la temperatura tiene unidades de medida en grados centígrados, en Kelvin y en grados Fahrenheit. No está de más de recordarlo allí. Importante que se tenga en cuenta. Son unidades de temperatura, donde la unidad del sistema internacional va a ser el Kelvin. ¿Sí? Esa es la del sistema internacional. Sin embargo, nosotros empleamos más. En ciertos contextos podemos emplear más los grados Celsius o en otros contextos incluso el grado Fahrenheit. Son los valores que se tienen para la temperatura allí. Eso era lo que decíamos con respecto a la temperatura. Ahora, ¿qué les dije enseguida? Vamos a comentar un poco sobre lo que es el calor, para luego aprender a diferenciar entre lo que es calor y temperatura. Yo les decía que el calor es un término que se usa muy jocosamente, muy alegremente, como también dicen allí. Uno llega como que en pleno mediodía, no se siente ahora mismo, pero digamos que si fuera otro día, de esos donde está el sol bien fuerte allí, en este momento todos tendríamos tremendo de calor. Uno dice así calor. Y digamos que en el lenguaje nosotros lo usamos así. En nuestra cotidianidad hablamos del calor y bueno, digamos que es necesario que tengamos en cuenta que en física eso que nosotros llamamos calor puede que no signifique lo mismo exactamente. ¿Sí? Entonces, hablemos un poco de qué es el calor en realidad. Si nosotros tenemos un cuerpo aquí, miren, este es un cuerpo que vamos a considerar estar a mayor temperatura. Y tenemos otro aquí que consideramos está a una menor temperatura. Por eso lo colocamos azul. El azul siempre asociará un poco sobre algo que está más frío que el rojo. Entonces, supongamos que esta temperatura de aquí, la temperatura 1, va a ser menor a la de la temperatura 2. Esta temperatura es mayor a esta. Lo tenemos así como se los estoy mostrando, muchachos. Ahora, si nosotros colocamos esos cuerpos juntos, los acercamos así y los unimos, ahí más o menos, ahí se unen ellos. ¿Qué es lo que va a ocurrir, muchachos? Ahí va a empezar una transferencia de energía. La transferencia va a ir siempre del cuerpo que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. Siempre ese va a ser la dirección de la transferencia de energía por calor. Ahora les hablo un poco de ello.
La energía térmica que tiene el cuerpo 2 es mayor debido a que tiene un mayor valor de temperatura. Entonces, parte de la energía térmica de este cuerpo 2 empieza a ser transferida a la del cuerpo 1. Lo que ocurre luego de esto es que ellos intentan buscar un equilibrio térmico, un punto donde ambas temperaturas lleguen al mismo valor. Eso es lo que se busca aquí, que se llegue a un equilibrio térmico. Un equilibrio térmico donde vayamos a tener que la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1. Esto es pasado cierto tiempo. Si nosotros hablamos del cuerpo 2, podemos afirmar que su temperatura va a disminuir con el tiempo hasta llegar a un punto de equilibrio y a la temperatura 1 se puede decir que su temperatura va a aumentar conforme pase el tiempo hasta que llegue a un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio va a ser el punto donde T2 sea igual a T1. ¿Sí? Entonces, importante que tengamos eso en cuenta allí, muchachos. Que tengamos muy bien en cuenta eso, que lo tengamos presente. ¿Cuáles serían allí esas diferencias entre calor y temperatura? Si la temperatura es simplemente una medida de qué tan caliente o de qué tanta energía térmica pueda tener un cuerpo, ¿sí? Pero eso es simplemente una medida de ello, una relación que puede existir. Entonces son cosas diferentes. El calor en sí, muchachos, es un método de transferencia de energía. Eso que nosotros estamos viendo, ese método donde se está transfiriendo energía térmica de un cuerpo al otro, es lo que nosotros llamamos calor o método de transferencia por calor. Son cosas diferentes. Entonces recordemos allí, la temperatura es una medida de la energía térmica de un cuerpo y el calor va a ser un método de transferencia de energía térmica. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estas cosas sencillas antes de abordar quizás alguna actividad allí en algún aspecto. Como les decía, este es un tema que trae bastantes cosas. Entonces vamos a puntualizar sobre algunas en específico que son las que se asocian a las actividades que nosotros hemos puesto allí. ¿Sí? Al día de hoy solo colocamos dos allí. Creo que solo nos da tiempo para hablar en realidad solo de la segunda actividad. Vamos a hablar de la segunda actividad y es la pregunta IFES que les aparece allí. Vamos a estar trabajando hasta la 1:10, máximo hasta la 1:10, o un poco antes, 1:05, para ir tomando la asistencia allí de ustedes también y que tengan un espacio ahí entre la siguiente clase y esta que está. Listo, vamos a colocarles esa pregunta aquí. Algunos ya la habrán respondido, otros no, pero vamos a leerla. Miren, esta es una pregunta IFES correspondiente a este tema. Entonces vamos a leerla. Dice, dentro de una caja hermética de paredes totalmente aislantes y al vacío, se halla un trozo de hielo a menos 20 grados centígrados. Ahí dice, la caja contiene una bombilla inicialmente apagada. Así como yo les pongo en la figura, es una caja totalmente hermética, las paredes son aislantes y hay un trozo de hielo a menos 20 grados. Les dicen, mientras la bombilla permanece apagada, la gráfica que muestra la temperatura del hielo en función del tiempo es, y ahí les ponen esas cuatro opciones. A mí me gustaría escuchar, muchachos, ¿cuál de esas cuatro opciones consideran ustedes que es correcta? Bueno, y faltó colocar la de la cuarta opción. Ya la vamos a dibujar enseguida para que tengan esa opción presente allí. Ok, listo. Ya vi cómo es la de ella. Bien, muchachos, me gustaría escucharlos para saber ya yo vi qué respuestas eligieron la mayoría. Me gustaría saber qué respuesta elegirían en esta pregunta, ¿sí? Es una pregunta del componente de termodinámica. Y digamos que lo que hemos hablado aquí puede ser suficiente para dar respuesta a esta pregunta.
Entonces me gustaría escucharlos, saber ahí qué respuestas elegirían ustedes aquí. ¿Qué dice, por ejemplo, el señor Juan David Sánchez? Juan David, ¿qué respuesta elegirías en esta pregunta? ¿Estás todavía pensándola ahí, Sánchez? ¿Quién lo ayuda allí, muchachos? ¿Qué respuestas elegirían ustedes? Aquí tenemos algo en el chat. Ah, ya Dariel nos dio. Ok, listo, Dariel, vale. Ya estoy leyendo tu opinión allí. Excelente, excelente, Dariel, listo. Ortega nos dice que es la D. Muchachos, ustedes pueden comentarlo también, pueden hablar enseguida, profe. Yo pienso que es esta, no tienen que. Ok, tranquilo, Dariel, listo, listo. Dariel nos comenta que está ahí, está aquí de momento con los dispositivos así. Tranquilo, no te preocupes. Listo, adelante, Moisés, coméntanos. Para ti, ¿cuál sería? Profe, yo realmente no es que esté muy seguro. Y Ujú. primero, yo comienzo siempre descartando algunas opciones que yo diría que la B no puede ser porque no se va a mantener siempre a -20, Ujú. porque tiene que tener una transferencia de calor que no creo que la caja esté a -20 grados centígrados, es a lo que me refiero. Ujú. Sí, Así que claro. poco lentamente iría subiendo la temperatura. Y tampoco creería que es la C porque no creo que de repente, o sea, esté en -20 y vaya así de rápido hacia subiendo la temperatura. Yo creo que la C correspondería más a cuando la bombilla estuviese encendida, de que se descongelara mucho más rápido. Ujú. Por lo tanto, yo creo que es la D, que es como más gradual cómo se va descongelando o No. subiendo la temperatura. Ok, listo, listo. Vale, Moisés, excelente tu aporte allí. Bien, vamos a ver ciertos términos que se ven en esta pregunta, muchachos. Términos importantes que se ven aquí. Esta palabra que dice hermética. Para ustedes, ¿qué significa hermética, muchachos? Ahí dentro de su concepto. Que no deja que nada entre. Exacto, está totalmente Cerrado. cerrada esa caja. Es correcto, muy bien. Eso es lo que significa ese término, que esa caja está totalmente sellada, cerrada por todas partes. Mejor dicho, ahí no entra ni sale nada. Lo segundo que nos dicen es que las paredes aquí están totalmente aislantes. ¿Y qué significa eso de que esté aislante, muchachos? Allí. ¿Qué significa que algo está aislante allí? ¿Qué podemos nosotros aislar allí? Profe, lo que nosotros conocemos por aislante es que no pasa la corriente. Ah, listo, tú lo asocias a la parte eléctrica, es correcto, el aislante no necesariamente tiene que asociarse a la Profe, corriente algo eléctrica. que no lo deja, que está ahí. Exacto, no permite el paso de algún tipo de energía que se pueda dar de un punto a otro. Eso es lo que ocurre. Entonces, si prestemos mucha atención, si las paredes, primero nos dicen que la caja está hermética, es decir, ahí no va a entrar ni salir nada. Aún así, nosotros sabemos que si esto es así, puede que por las paredes ocurra una transferencia de calor. Eso puede ser posible ahora. Si nos dicen que estas paredes son aislantes, podemos asociar el aislante en este caso a que son aislantes de ese ambiente exterior que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que estas paredes no van a permitir o van a aislar esa transferencia de calor que puede haber del exterior hacia el interior. Eso es lo que puede ocurrir allí. Al ser aislantes, muchachos, lo que ocurre con estas paredes es que ellas no van a impedir que ocurra una transferencia de calor.
Eso es muy importante que se tenga en cuenta allí. Ahora, luego de todo eso nos dicen que el hielo se mantiene a menos 20 grados. Nosotros sabemos que la temperatura de fusión del agua es a los 0 grados a presión atmosférica. Entonces, si el hielo está a menos 20 grados, podemos estar seguros de que él va a estar sólido allí. ¿Sí? Siempre con tendencia a aumentar su temperatura, porque es la tendencia, eso no está refrigerándolo en ningún momento allí. Ahora, nos dicen que esa bombilla se mantiene apagada. Es lo tercero que nos dicen. Es decir, esa bombilla allí no está, no está transmitiendo energía de algún tipo, no está transmitiendo energía térmica de la bombilla hacia el exterior, que es ese recipiente donde ya se encuentra. Es decir, muchachos, ¿qué factores pueden influir para que la temperatura del hielo aumente allí? Si nosotros colocamos el hielo a temperatura ambiente, lo que va a ocurrir es que él empieza a aumentar su temperatura porque precisamente está ocurriendo esto. Está ocurriendo una transferencia mediante calor. Pero nosotros hemos aislado nuestro hielo del lugar ambiente. Lo hemos aislado. Lo segundo que hicimos fue colocar una bombilla que podía también aumentar la temperatura del lugar, porque si encendemos una bombilla, sí, nosotros sabemos que las bombillas al estar encendidas, ellas van a transmitir cierta energía térmica mediante calor allí. ¿Qué ocurre luego, muchachos? Al ellos decirnos que esa bombilla está apagada, ¿qué es lo que está ocurriendo allí? Ahí nos dicen que esa temperatura de la bombilla, que nos dicen que está apagada. Ese sería el tercer factor que podría aumentar la temperatura del hielo y aún así no lo hace. Entonces, Moisés, en esta pregunta, nosotros no tenemos ningún factor que pueda hacer que la temperatura de ese hielo cambie. Por lo tanto, la respuesta sería en esta pregunta la opción B, debido a todos esos factores que nosotros hemos visto aquí. Esa sería la respuesta en esta pregunta. Debido a eso que les dijimos, que está hermética, que se ha aislado y que la bombilla se mantiene apagada. ¿Sí? Son las opciones que existen para esta pregunta y es muy importante que las tengamos en cuenta allí. ¿Sí? Ella aumentaría si de pronto alguna de esas cosas fuera diferente, pero en este caso no es así, Moisés. No sé si se haya quedado un poco más claro allí, Moisés. Ok, bien. Listo, muchachos. 1 y 5. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esta pregunta IFES? ¿Qué dice por ahí Andrea Mercado? ¿Tienes alguna pregunta? No, profesor. Ok, bien. Pero, En o esta sea, pregunta, ajá, en la gráfica, o sea, la línea esa significa que se mantiene constante. es correcto. Lo que dice esta gráfica es que a pesar de que transcurre el tiempo, esa temperatura no cambia. Esto es lo que se busca cuando nosotros, por decir, queremos salir a algún lado y que de pronto queremos llevar como esa agua siempre fría, siempre como a baja temperatura. Lo que hacemos es guardarla dentro de un recipiente que está aislado y que está hermético y digamos que no existe un recipiente que nos vaya a dar esas características. No existe ninguno porque ninguno puede ser totalmente aislante, pero algunos son muy buenos aislantes. ¿Sí? Entonces, esto que estamos viendo es lo que ocurre con los termos. Por ejemplo, los termos lo que hacen es aislar las cosas que se guardan ahí del ambiente y eso permite que ellos mantengan su temperatura lo más constante posible. ¿Sí? Lo más constante posible. Listo.